Cada vez que tengo oportunidad, comparto el tema de la venida de Cristo en diferentes textos. El Señor me permitió tener pues una serie de grabaciones, tanto en televisión, en Canal Cristiano. Hicimos 24 temas sobre específicamente el tema del rapto. Un versículo por cada una de las sesiones. Y uno de estos pasajes es Tito 2:13. Me gustaría compartirlo y se le conoce como la esperanza bienaventurada, o la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es Tito capítulo 2, versículo 13. Es una epístola pastoral. El tema de la segunda venida, hermanos, es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Es un tema central, por así decir. Es un tema que debería de estar siempre afirmado en nuestros corazones y sobre el que debemos de meditar constantemente. Entonces, vamos a hablar de Tito 2:13 en este sentido, y lo he ilustrado de esta manera, para que más o menos vean qué es la parucía. La parucía habla de la venida o la presencia de Cristo. Bueno, en las Biblias algunas veces se traduce como venida, pero realmente la palabra más correcta, de acuerdo a la expresión de Vine y también en los escritos de Strong, la palabra debe traducirse como presencia. No es lo mismo venida que presencia, aunque incluya una venida, pero la palabra presencia tiene que ver con un proceso. Esa es la palabra presencia es un proceso que va desde la venida de alguien, luego la duración, es un concepto lineal. La palabra parucía como presencia es un concepto lineal, es decir, desde que viene incluye la venida, pero no se limita a la venida. Por eso decía Vine, como tanto Strong, que la correcta traducción de parucía es presencia. Y de hecho la ausencia de Pablo se utiliza la palabra aprusia, es decir, lo contrario de parusia es su ausencia. Lo contrario de la presencia es la ausencia, y la parucía es la presencia. Es un concepto lineal que tiene un inicio, un desarrollo y un final, y que inicia con una venida, pero se desarrolla la presencia, todo lo que dura la presencia hasta que desaparece. Como por ejemplo, ya ven que yo vine aquí a la iglesia Aposento Alto. Desde el momento en que llegué, eso se llama mi presencia, pero mi presencia sigue todavía aquí y va a desaparecer hasta que me vaya o hasta que me corran, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante eso. Son tres cosas: inicio, desarrollo y final. Así es la parucía. La parucía tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Eso es la parucía de Cristo, para que comprendamos correctamente la venida que aparece. El término parucía significa presencia, y a veces en la Biblia se traduce como venida. Yo digo una traducción limitada de la palabra parucía, porque vean, la parucía incluye un tiempo que es la llegada por su iglesia. En ese caso sería el zarpazo, que significa el arrebatamiento de la iglesia, y se cierra con la epifanía, que es la manifestación gloriosa. Eso es lo que vamos a ver, pero en este texto es muy interesante. Miren, el inicio y el cierre de la parucía se enseña en la Biblia con 2 o 3 pasajes. Yo creo que para hablar de las 2 etapas de la parucía, se puede hablar desde la perspectiva de un libro. Por ejemplo, Apocalipsis sirve bien para hablar de las 2 etapas de la parucía o de la presencia de Cristo en su segunda venida. Sirve Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis comienza con un sube acá. Es decir, después que se desarrolla la historia de la iglesia, a Juan se le dice, sube acá. Y cuando sube, puede ver el desarrollo de todos los acontecimientos futuros. Por
la palabra iglesia aparece recurrentemente en el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, pero ya a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, cuando se le dice sube acá, 5, 6, 7, 8, hasta el 18 no aparece la palabra iglesia. Aparecen los santos, pero son los santos de la gran tribulación. Ahora, en el 18 aparece la esposa del Cordero que está descendiendo del cielo. ¿Y dónde salió esa esposa? ¿De dónde salió? Porque se está viniendo para celebrar las bodas del Cordero, la fiesta de las bodas, mejor dicho, porque las bodas ya se realizaron en la casa del Padre. Entonces tuvo que haber anteriormente una venida por la novia. Y esa venida por la novia es el carpazo, es el arrebatamiento, porque el Señor primero viene por su novia, luego se desarrolla en el cielo las bodas del Cordero, la presentación de la novia, y después ya viene casada, y a su esposa se le ha concedido ya que se vista el venido fino, limpio y resplandeciente, que está viviendo juntamente con el esposo. Así que una es su venida por su novia y otra es su venida con su esposa. Ya viene casada. Una vino para buscar a su novia para llevarla a la casa del padre, casarse, pero la otra viene casada. Entonces nos damos cuenta que hay aquí dos etapas en Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. En ese libro se enseñan las dos etapas. Una viene como novio para buscar a la novia y el otro viene como esposo. Ya. Por eso Mateo 24 describe la venida como esposo, no como novio. Por eso en Mateo 24 no se habla del rapto, porque no está hablando del rapto, está hablando de su venida como esposo, y no viene solo. Porque en Mateo 25, cuando dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Pero si ustedes leen la Peshitta, la Biblia Peshitta, léanlo, Mateo 25 en la Biblia Peshitta, léanlo allá, va a decir que viene a recibir al esposo con la esposa. Porque ¿cómo va a venir solo el esposo? Si se van a celebrar una fiesta y él no se viene a casar con 10 vírgenes, es el poligamia. No, él viene a celebrar juntamente con su esposa. Y lo están esperando para recibirlo, para la celebración. Eso es Apocalipsis 18. La venida del esposo con la esposa. Vean las dos etapas en un libro. Pero también están las dos etapas en un capítulo. Según en Tesalonicenses 2, se habla de nuestra reunión con Él. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de nuestra reunión con Él. La reunión con Él es el arrebatamiento. Y después habla de su manifestación en gloria. Después de que ha pasado el anticristo y todo eso, ya viene su manifestación en gloria. Eso está en 2 Tesalonicenses 2. Así que las dos etapas de la parusia en un capítulo, 2 Tesalonicenses 2. Pero este es interesante, porque aparecen las dos etapas de la venida de Cristo en un versículo. Las dos etapas en un versículo. Así que tenemos las dos etapas en un libro, que es Apocalipsis, las dos etapas en un capítulo, que es 2 Tesalonicenses 2, pero hoy vamos a hablar de las dos etapas en un versículo. Tito 2:13, donde se habla respecto a la parucía de Cristo, que es tanto la bendita esperanza como la manifestación gloriosa. En el griego es Epidia y Epifanía. El creyente entonces está aguardando la esperanza bienaventurada y seguidamente la manifestación gloriosa por consiguiente, por así decirlo. Entonces estamos ahora en un tiempo de espera. Es el tiempo en el que nosotros nos encontramos, en el tiempo de espera. Pero vamos a entrar al estudio rápidamente de este pasaje, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos avanzar, o no sé por qué no puedo. Bueno, ahí está. Gracias. La iglesia de Creta, que es la iglesia que estaba pastoreando Tito, era una isla. Así como nosotros
estamos. De hecho, allá dicen que se adoraba al Minotauro. Y había una persecución fuerte en contra de las congregaciones, pero había algo más. Una infiltración que se estaba dando dentro de las filas del cristianismo de un grupo de legalistas que querían de nuevo regresar a la ley. Y el ataque de la gracia había sido fuerte de parte de estos grupos. La gracia había sido atacado de modo que pues necesitaba una defensa, necesitaba que alguien saliera a defender el tema de la gracia. Vamos a ver si logro avanzar con esto, porque así se puede. Ahí está. Vean ustedes la isla de Creta está acá abajo, aquí en esta parte está la isla de Creta. Muy cerca están, bueno, aquí al norte los macedonios, está toda esta parte del Asia Menor, todas las iglesias de Asia Menor estaban en esa parte, pero aquí estaba Creta y aquí estaba pastoreando un joven. Ese joven se llamaba Tito. Tito tenía un tremendo liderazgo, pero es que Pablo se ocupó de formar jóvenes. Formó al joven Timoteo en Éfeso y ahora también estaba formando a otro joven líder. Mira, que Tito era un gran líder, que cuando había problemas fuertes en la iglesia, Pablo mandaba a buscar a Tito. Tenía carácter Tito. Lo mandó a solucionar un problema en una iglesia conflictiva, que era Corinto. Una iglesia que no quería ni ofrendar. Y lo mandó, y vas a pedirles ofrenda, le dijo. Y les pidió ofrenda a Tito. Van a ayudar a todas las iglesias que están pasando necesidad. Y le dieron ofrenda. Tenía carácter este pastor Tito, era un joven. Pero fíjese, ahora estaba siendo atacado. ¿Y sabes qué vas a hacer? Para la estrategia, establece liderazgos y enséñalos. Pero ¿sabes qué? Versículo 5, 6 de Tito 1. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Qué tremendo, Pablo, ¿no? Cuando le está hablando a Tito, para que sean sanos en la fe. Bueno, dos grupos de ataques tenía Tito. Uno, el ataque de los judaizantes que buscaban la gracia y la ley. Y dos, cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios y querían vivir libertinamente y decían, estamos en la gracia y se vale de todo. Y entonces dice Pablo, necesitas enseñar. Para eso le escribe este proceso de enseñanza, y Pablo va a tener varios propósitos, pero entre uno de ellos es que tenía que reafirmar en la gracia, para que recuerden qué es la gracia de Dios y cómo se ha manifestado, y valoren también la gracia, porque la gracia de Dios tiene un origen en la muerte de Cristo, en la venida de Cristo, en su primera venida, que también es otro tema importante. Así que en el capítulo 1 Pablo les habla de la administración de la iglesia y le dice a Tito, ¿sabes qué? Los líderes que vas a poner deben de tener estas cualidades. Pero hay personas a las que tienes que atacar, que son estos, los que son falsos maestros. A ellos, atácales, dale fuerte, dale duro. En el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 y 3 les dice, ¿sabes qué? Vas ahora a hablarles de las obligaciones que tienen como cristianos, para que recuerden que la gracia de Dios también se practica, no solo se predica. La gracia de Dios no solo se comparte, la gracia de Dios se pone en práctica. Y entonces les vas a enseñar por grupos. El primer grupo que les vas a enseñar son a los creyentes más ancianos. Háblales a los ancianos y enséñales, porque ellos son clave, importante para una iglesia. Luego le vas a enseñar a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, y les vas a enseñar a aprender. Y les mandó todos los datos que van a aprender los jóvenes y los hombres, así como se hace en la escuela dominical, tipo así. Y el tercero, vas a hablarle a los esclavos. En nuestra Biblia se conoce como siervos, pero literalmente se refería a esclavos. A los que eran esclavos, un problema social que estaba viviendo. Había un asunto legal allá en Roma de los esclavos.
y tenían también su tema, el tema de su problema social, la esclavitud, pero no los abandonan. Y es aquí, en este consejo de los esclavos, en donde va a hablar más de la gracia de Dios, porque los esclavos estaban prácticamente experimentando una fuerte opresión en su momento, y ellos comprendían también el tema de la gracia de Dios a pesar de todas las vejaciones que estaban pasando. Y luego también a los que tenían ciudadanía romana les iban a hablar otra temática. Pero vamos a ver rápidamente entonces qué estaba pasando. Miren, dentro de la congregación habían creyentes que pertenecían a la casta de esclavos. ¿Qué tremendo es esto? Imagínate los niveles sociales. Pero Dios tenía en cuenta a todos, a los ciudadanos romanos, tenía en cuenta también a los hombres, a las mujeres, pero también tenía en cuenta ¿a quiénes? A los esclavos, a los siervos. Qué tremendo, cómo es la gracia de Dios, que no es excluyente, ¿no? Que a ti sí y a ti no, que todos son parte. Y para estos, el mensaje de este capítulo 2 era tan importante, que les habla a los esclavos. Dentro de las palabras de los esclavos, era primeramente para darle fuerza en su actuación como cristianos. Aunque eres esclavo, sigue actuando como un buen cristiano. En este caso podríamos traducirlo también en un tema social actualmente de las clases, ¿no? Y podríamos hablar de los empleados, podemos hablar de los trabajadores, podemos hablar de la relación entre patrones y empleados y empleadores. Y no, si podríamos ampliar las relaciones que hay entre los que son arrendadores y los que rentan. Bueno, podríamos estar hablando de todo ese tipo de relaciones. Siempre alguien está arriba y alguien está abajo. Y podríamos hablar, pero fíjense que en ese sentido ellos tenían que valorar el lugar en el donde se encontraban en ese contexto social. Y no llenarse de amargura, sino la forma en que ellos iban a salir adelante, tanto unos como los otros, era entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa gracia se mostró a todos, a libres y a esclavos por igual. O sea que Cristo vino a morir por todos los hombres. Esto es algo maravilloso. Entonces, en Tito 2:11 al 14, miren, se habla de los esclavos, y los versículos 11 al 14 de este capítulo 2 se encargan de explicarle a ellos en especial lo maravilloso que es la gracia salvadora, la cual vamos a tratar aquí en esta hora, cómo Dios le habló a esos esclavos y que estaban esperando también y que debían esperar, y que la esperanza es la que las iba a fortalecer a este grupo de esclavos. La enseñanza de la gracia de Dios está basado en un hecho. Y en ese capítulo 2, versículos 11 al 14, se describe este hecho. Hay una palabra que se utiliza aquí, es la palabra epifanía. Y la palabra epifanía refiere a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La aparición no se refiere en este caso a la segunda venida, en esa porción. En el 2:13 sí, pero en esta porción del 11 al 14 hay una parte donde dice que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros. Y en la palabra que se usa para la palabra manifestado allá es la palabra epifanía. La misma palabra que se refiere a la manifestación gloriosa futura es la misma palabra que se refiere al nacimiento de Cristo. De modo que la gracia de Dios comenzó en la primera venida de Cristo. Su primera venida, su aparición a la tierra, es su epifanía, es su aparición a la tierra. De hecho, yo hice un estudio sobre 1 Timoteo, donde dice que Él vendrá no solo por mí, sino también por todos los que aman su epifanía, dice allá. Pero la palabra epifanía es una referencia a su encarnación allá. Fíjese. Es decir, está hablando del nacimiento de Cristo. Que la venida de Cristo, su primera
su llegada vino el cambio a esta humanidad. Sí, su venida, hermano, fue el parteaguas. Hizo la diferencia entre un antes y un después. Siempre lo digo diciendo, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Su venida es la división de la historia. Esa es su epifanía. ¿Qué es lo que trajo la epifanía? Primero, trajo la salvación, porque con su encarnación y por su encarnación fue que Él pudo morir por sus pecados. Si Él no hubiera nacido, si no se hubiera hecho hombre, no podía morir por nuestros pecados. Y la muerte, sepultura, resurrección de Cristo es su obra. Nos trae la gracia de Dios. La gracia de Dios se mostró en el Señor Jesucristo. Ahora, alguien dice, es que gracia siempre ha habido. Sí, gracia Dios siempre ha mostrado a los hombres y siempre ha tratado con gracia. Hasta el momento en que dio la ley, era una gracia. El que Dios les dé la ley a la humanidad, al pueblo de Israel, era parte de su gracia, manifestación de su gracia, pero no era esta gracia que se manifestó en el Señor Jesucristo. No era la gracia del Señor Jesucristo, porque en Juan 1:1 dice, hermano, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí era gracia, en el Antiguo Testamento había gracia, pero no era la gracia del Señor Jesucristo, porque Jesucristo era Dios manifestado en carne, era la gracia misma de Dios. Dios mismo se dio a conocer a los hombres. Así que allá, en ese momento, la gracia de Dios fue conocida en toda su amplitud, en toda su plenitud. Y esa gracia es la que nos ha salvado y nos ha dado esperanza. Y la gracia tiene que ver con el trato de Dios en contra del pecado, ¿sí? Para salvarnos a cada uno de nosotros. Eso es la gracia de Dios, un favor que vino de Dios, que nació del corazón de Dios, que pudo ganarlo Dios mismo y lo compró Dios mismo para nosotros. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Tiene 4 aspectos. Número 1, salvación del castigo del pecado. Dice allá, gracia para salvación a todos los hombres. La gracia incluye el perdón de los pecados para todos los hombres. Esa es la gracia, salvación del castigo de la pena del pecado. Tú y yo hemos sido perdonados por su gracia. Ya no nos espera juicio, mis hermanos. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Eso se llama ¿cómo? La gracia de Dios, que es salvación del castigo del pecado. 2, con Cristo también vino la salvación del poder del pecado. Ya tú eres salvo, no estás condenado, pero tienes que santificarte y crecer. Esa santificación es por su gracia, es salvación del poder del pecado, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque Dios nos da poder en su gracia para vencer el pecado. Sí, porque gracia le está diciendo, no es haz lo que tú quieras, total estamos en la gracia. No, gracia es un poder capacitador de Dios para que puedas vencer el pecado. Esa es la segunda cosa que se menciona. En tercer lugar, la gracia es la salvación de la presencia del pecado, que es el que enseña Tito 2:13. ¿Por qué? Porque el día que usted sea transformado en su cuerpo y ya no va a tener deseo por el pecado, ya no va a estar en esa lucha que nosotros tenemos ahora. Hoy tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, porque esa lucha está en nuestra naturaleza hasta que este cuerpo de pecado sea transformado como la naturaleza suya. Pero mientras tanto vamos a tener esta lucha. ¿Cuándo va a acabar nuestra lucha? Acaba en Tito 2:13. La gracia que es salvación de la presencia del pecado. Así que nuestra mirada tiene que estar en esa gracia que nos espera. La esperanza para nosotros. Un día dejaremos de
sentir toda esta tentación que hay en nuestros cuerpos, esta lucha, esta debilidad, ese desánimo. Un día, cuando Cristo aparezca por su pueblo, y esa es nuestra bendita esperanza, que es ausencia de la presencia del pecado. Con su venida, por su iglesia, desaparecerá esa lucha. Es la tercera cosa de la gracia. Y la cuarta cosa es la salvación de la esclavitud del pecado, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, que va a ser redimido colectivamente. Vamos a poner entonces esto: la salvación. Tito 2:13, ¿qué enseña? ¿Qué enseña Tito 2:13? Entonces, la gracia que se manifiesta en la salvación de la presencia del pecado. Eso es lo que le está enseñando. Un día van a ser alejados del pecado completamente. Y ese día se enseña aquí en versículo 13. Todo lo que aquí se enseña es que se acerca el día cuando nuestra salvación va a ser completa. Sí, ya nuestra alma ha sido salvada, nuestro espíritu ha sido revivido en su presencia, pero falta la redención de nuestro cuerpo. Exactamente, cuando nuestro cuerpo, este cuerpo de pecado, sea transformado, esa transformación va a deshacer toda reminiscencia de pecado de nosotros. Imagínate, va a ser tan poderoso que Pablo, cuando habla de los dones espirituales, dice que nosotros tenemos un adelanto. Tú actúas en los dones espirituales ahora, cuando dejas que el Espíritu Santo se manifieste, pero tiene límite esa presencia del Espíritu Santo, o cuando profetizas, o cuando hablas en lengua, o cuando se manifiesta el Espíritu Santo en diversas formas, tiene límite. ¿Sabes por qué tiene límite? Por tu cuerpo. Tu cuerpo le pone límite y hay debilidad. Por eso es que la profecía tiene que analizarse. ¿Por qué? Porque está la parte humana. Pero cuando tu cuerpo sea glorificado, el Espíritu de Dios, cuando se manifieste en ti, va a funcionar en la totalidad de los dones espirituales tu cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque ya no está el pecado que lo limita. Tu cuerpo va a ser poderoso y no va a tener obstáculo el Espíritu Santo. Tú vas a tener todos los dones espirituales fluyendo en tu cuerpo, hasta para trasladarte. ¿Ya viste que el Espíritu de Dios tomó a Felipe y lo llevó al desierto? Así, lo trasladó. Pues tú vas a ser trasladado. ¿Cómo crees que va a ser el arrebatamiento? Porque tu cuerpo va a ser transformado y te vas a poder trasladar. No va a haber límite. No vas a sentir dolor, ni llanto, ni mal, nada, hermano. Achaques, cansancio, enfermedad, todas esas cosas habrán pasado. Porque tu cuerpo va a ser transformado. Y tu cuerpo perfecto se va a convertir en el canal perfecto para que se manifieste el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Fíjense, en esa transformación vamos a poder atravesar las puertas y las ventanas y todo eso. Y vamos a viajar. Ya no necesitamos avión, hermano. Juntar pasajes para poder. No, nada de eso. Dice, y estando cerradas las puertas, Cristo resucitado, ¿qué dice? Entró. ¿Cómo entró si estaban cerradas las puertas? Porque su cuerpo ya estaba, ¿qué? Glorificado. Ya no había límites físicos. Qué interesante es esto. Ahora, esa es la esperanza que está mencionando Tito. En ese encuentro bienaventurado, el pecado totalmente será removido de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, sin dejar ningún pedacito de rastro. ¿Sabe cómo va a ser tu naturaleza de hijo de Dios? Como el Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él no sintió la lucha que nosotros sentimos? ¿Por qué? Porque no tenía un cuerpo de pecado.
Él no tenía una vieja naturaleza. Nosotros tenemos una vieja naturaleza y cuando somos tentados, luchamos para tomar una decisión. Cristo no sintió esas luchas. ¿Por qué? Porque Él no tenía un viejo hombre. Nosotros nacemos con una vieja naturaleza, un viejo hombre, un hombre de pecado. Pero Cristo no, completamente santo. Las tentaciones en Cristo eran experiencias que se acumularon en su vida solamente. Pero Él jamás pensó dejar a Dios, ni fallarle a Dios. No, porque no tenía una vieja naturaleza. Porque si tuviera una vieja naturaleza, tuviéramos un Dios que es capaz de pecar. Pero no. Las pruebas fueron para demostrar no que Él podía pecar, sino para demostrar que jamás iba a pecar. Para eso fueron las pruebas en Él. Es como cuando van a entregar un puente y dice, vamos a probarlo, dice el ingeniero. Pero el ingeniero no lo va a probar para ver si se cae o no. Lo va a probar para demostrar que está bien hecho, que no se va a caer. Porque entonces si lo va a probar para ver si se cae, es un mal ingeniero. Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo. Sus pruebas fueron para demostrar que no podía pecar. Porque tenemos un Dios incapaz de pecar, que es 3 veces santo. Amén. Y eso va a ser de nosotros, hermano. Ni siquiera una pizca de ni por tu mente va a pasar esto. Como te cae mal, ojalá y lo choquen en el. No, ni siquiera en tu mente no va a pasar nada de esos pecados, nada. Luchas de eso no va a haber. No, porque vamos a ser exentos de la presencia del pecado. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Qué maravilloso es Dios. Es el estado que se refirió Pablo cuando decía: deseo estar ausente de este cuerpo y estar presente con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Ahora no lo entendemos, pero cuando fallece alguien, es muchísimo mejor. Está mejor, terminaron sus luchas aquí. Y esto es algo súper interesante también mencionado en Romanos 8, donde dice que anhelamos la redención de nuestro, y por esa razón gemimos. Por esa razón es que te humillas, estás orando. Una persona habla en lenguas, está reconociendo que tiene un viejo hombre y que necesita el auxilio divino. ¿Por qué? Porque el viejo hombre se manifiesta a través de ¿qué? De la lengua. ¿Sí? Si no puedes controlar tu lengua, no puedes controlar nada. Porque el viejo hombre se manifiesta en la lengua. Así que cuando alguien habla en lengua, está diciendo: Señor, necesito que tomes el control de mi vida. Te necesito cada día más. Estoy luchando cada día para controlar esta vieja naturaleza. Toma el control de mi lengua. ¿Sí? Y eso es, hermano, lo que dice Romanos, que gemimos anhelando la redención de nuestro cuerpo, para que ya termine esto. O sea, que en este momento, hermano, estamos luchando y ya queremos que esto termine, ya queremos estar en la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Romanos. Y también lo dice en 1 Corintios 15:50: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, tanto los que durmieron como los que no estén dormidos cuando sea el arrebatamiento. Vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y me interesa a mí la palabra cuando dice en un momento. Qué interesante esa palabra. En el griego, la palabra momento es atomé. Es la palabra en un momento, atomé, que era, en la filosofía griega, era la parte más pequeña que conocían. Ahorita pues ya se conocen otras partes, que no existían las partículas, no existía el conocimiento de todas las más pequeñas. Ahora ya hay más, pero si en ese tiempo se hubiera conocido la partícula, porque Pablo sabía el término partículas. En una partícula de tiempo sabía. Pero no, el término que se conocía más pequeño en la filosofía era el átomo. Y ni siquiera estaba tan así comprobado, o sea, sabía la filosofía. Pero interesante, porque la palabra átomo también
se utiliza para lo que es, hermano, los estudios genéticos, ¿sí? Y esto es algo tan interesante, porque con el átomo se puede reconstruir la totalidad de las características de un ser humano. Y el estudio genético muestra las características del ADN, por ejemplo. Pueden hacer una reconstrucción de la persona con una partícula que lleve la información completa de la persona, que puede descubrir su altura, su color de piel, su color de cabello, y es una reconstrucción que se puede hacer con esa partícula. Interesante. Y cuando dice, en un átomo, es decir, que aunque aparentemente tú mueres y desaparece todo tu cuerpo, no necesita Dios hacer un milagro de reconstrucción, que estén todos tus huesos, todo tu cuerpo. Solo necesita un átomo. Y con eso, mira, en un abrir y cerrar de ojos, la cadena de ADN se construye. Pero hay una construcción en perfección, porque vas a alcanzar la estatura del varón perfecto. Se acabó la imperfección. Todos nos quedamos chaparritos, morenitos. A ver, varón perfecto, semejantes a Cristo. Me alegraré, dice el salmista, cuando me despierte a tu semejanza. Qué maravilloso Dios. Y eso es lo que dice en ese pasaje. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que es ícono del arrebatamiento, también lo dice, que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos por siempre, siempre, donde quiera que vayamos, vamos a estar acompañados del Señor. Qué maravilloso es esto, hermano. Hay dos oraciones paralelas en este capítulo, versículo 12, 13, perdón. Estas oraciones de la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa es una oración. La segunda oración, que fíjense qué interesante, porque estas oraciones, las dos, están construidas de la misma manera. Tienen allá un adjetivo calificativo y dos nombres no propios, que es aquí esperanza y manifestación gloriosa. En este otro caso, la segunda parte de ese texto, menciona también, después de la bienaventurada esperanza, menciona nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de la misma manera que nuestro gran Dios, fíjense qué interesante, que allá dice que Jesús no solamente es Dios, sino que es el gran Dios. Es interesante, apúntelo, porque dice el gran Dios, el mega Dios, como el Salvador. Todos apuntan a una persona. De la misma manera, así mismo como la segunda oración apunta solo a una persona. ¿Por qué apunta solo a una persona? Porque se está hablando de esta segunda oración, que solamente cuenta con un artículo para los dos términos, que vamos a decir así, títulos que se mencionan, tanto gran Dios como Salvador. Lo mismo pasa con el anterior, que es donde aparece la parusia de Cristo. Se dice la Epifanía y la Epifanía, la esperanza y la manifestación gloriosa. Hablan de una segunda venida, pero que tiene dos características. Así como gran Dios es una característica de Cristo, pero Salvador es otra característica, y pertenecen a la misma persona. Oigan bien esto: gran Dios está hablando de Cristo, Salvador está hablando de Cristo, pertenecen a la misma persona, pero no es la misma obra, ni es la misma característica decir gran Dios que decir Salvador. Son dos características que pertenecen a la misma persona. Necesito que lo entiendan bien, porque esto es algo muy importante.
En la primera oración también se está hablando de una sola segunda venida. Pero esa sola segunda venida tiene dos características. Está constituida de la bendita esperanza y está constituida de la manifestación gloriosa. Ahora, en la oración aparecen juntas, pero no es lo mismo hablar de la bendita esperanza que hablar de la manifestación gloriosa. No es lo mismo. Está hablando de la segunda venida, pero está hablando de dos características de esa segunda venida. Vamos a captar, hermano, eso es importantísimo que no entendamos. Amén. ¿Qué es lo que rige a esas características? Lo que nos rige es la palabra aguardando. Aguardando es en una forma continua. Se refiere, hermano, a nuestra acción en el tiempo presente. Antes de que Cristo aparezca, nosotros tenemos una encomienda fuerte y es la palabra aguardar. Es la palabra inquirir en ello con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Es como que es tu ocupación principal. No hay nada más importante en esta vida que esto, porque si te pierdes esto, ya te perdiste todo. Eso es lo que te está diciendo, que si tú no te ocupas de esto, en vano, todo lo que puedas conseguir es en vano si tú no aguardas esto. Es como decir, este es el tesoro, te lo encargo para que tú lo guardes. Y si tú no lo guardas, has perdido todo. No importa lo que hagas. Pero si tú, en el momento en que Cristo aparece, no lo estás aguardando, ya estás perdido. Eso es lo que te está diciendo. Aquí está. La parusia de Cristo, su venida, el creyente ahora necesita aguardar la esperanza y aguardar por consiguiente la epifanía. ¿Por qué? Porque la esperanza es que Él viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza. La esperanza es nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Cuándo va a ser transformado? En la bendita esperanza. La esperanza es que un día seamos exentos de la presencia del pecado. Ya somos salvos de la pena del pecado. Y ahora continuamente somos salvos mediante la santificación del poder del pecado. Pero un día, que es nuestra esperanza, seremos salvos de la presencia del pecado, y eso va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que tienes que aguardar, porque una vez que aguardaste y te fuiste en el arrebatamiento, vas a regresar en la manifestación gloriosa. Pero el que se pierde esto, lo que no se va a perder es esto: la gran tribulación sobre la tierra, que no se lo recomiendo, porque no solamente es la ira de Satanás, no, es la ira del Cordero. Y no han visto al Cordero enojado, no lo han visto. Es más temeroso que la ira de Satanás, la ira del Cordero. La gran tribulación es la ira del Cordero. Por eso la iglesia no pasa en la gran tribulación, porque la iglesia no está para recibir la ira del Cordero, porque la iglesia es la esposa del Cordero, y la esposa va a recibir todo el amor del Cordero. Y esto es algo muy importante. Por eso tienes que aguardar esta esperanza bienaventurada. El tiempo de espera se llama el tiempo de la gracia. Por eso lo vimos. ¿Cuándo comenzó la gracia? Cuando hace 2000 años vino el Señor Jesucristo, nació y luego murió y resucitó. Fuimos bendecidos con esa gracia, y esa gracia está presente y estará presente cuando sea la ausencia de nuestro pecado. Pero todo este tiempo nosotros tenemos que aguardar esa gracia. Mira, esa gracia la tienes que abrazar como si fuera todo lo que tú tienes sobre esta tierra, que ya no hay nada más importante. Por esa razón, cada día estamos aquí en este lugar. Por esa razón tú te esfuerzas. Por esa razón te
y la manifestación de su gloria. ¿Cuántos estamos listos para este acto tan importante? Bien, si tú no te vas aquí, vas a tener que pasar por todo esto, y si acaso llegas hasta el final, aquí está la gracia, aquí está la ira. En uno el Señor viene como tu Salvador, en este Él viene como juez para juzgar a todos aquellos que no valoraron la gracia de Dios, sino que se complacieron en la mentira. Yo sé que están por allá las teorías de que puede haber salvación durante la gran tribulación, y hay pasajes que mencionan salvos de la gran tribulación que van a ser perseguidos y todo lo demás, pero también enseña la Biblia que no existen segundas oportunidades. Y en 2 Tesalonicenses 2, desde el 10 hasta el 13, léelo cuando llegues en casa y te vas a convencer que esa oportunidad no va a ser para los que sí escucharon, que esa oportunidad va a ser para los que no escucharon, pero no para aquellos que escucharon y se complacieron a vivir en la mentira. O sea, vivieron una vida complacida en la mentira. Va a ser difícil que se salven, les voy a decir por qué. Porque imagínate un creyente que sabe que tiene que estar en la obra de Dios y no está ahora. Ahora que está el Espíritu Santo obrando en toda plenitud y lo están redarguyendo para que venga a la casa de Dios y no viene. Y no solo eso, sino que hasta está en el grupo de jóvenes que están mandando mensajes. Recuerda que es escuela dominical, recuerda que es el grupo de jóvenes, recuerda que ya hasta le bloqueó al presidente de jóvenes para que no le mande el mensaje. Y el pastor, recuerda que hay culto, recuerden hermanos que, y ahí está, y este pastor ya me trae hasta aquí. Cuando no esté ese que te está perjudicando, estorbando para tu pecado, cuando nadie te mande mensaje, si así con tanto mensaje no viene, usted cree que ya no está el Espíritu Santo para redargüirlo, porque el Espíritu Santo va a estar operando, pero su obra va a ser limitada como en el Antiguo Testamento, porque es un tiempo del trato de Dios con Israel. ¿Qué va a pasar? Que no hay iglesia para que le manden mensaje. ¿Qué va a pasar si no hay insistencia? Si con toda la insistencia no busca a Dios. No me digas que ahora solito va a buscar a Dios. No sé, la ilusión. Imagínate una cosa. Cuando enseño el rapto, yo me puse a meditar mucho sobre el tema del rapto. Bastante. Siento que es uno de los temas que me va conmigo. Pero ¿saben una cosa? Me puse a pensar, eso que dice, millones de personas desaparecieron, era una frase que en la época de los 60 y 70 y hasta 80 te lo podía creer. Pero sí, el arrebatamiento de la iglesia es la última cosecha final. Quiere decir que si es lo último, porque si es lo último, es el resto. Eso de que millones de gente desaparecieron no es, sino que los que se van a salvar de ese arrebatamiento van a ser tan pocos que pronto la gente lo va a olvidar, que van a ser muy pocos. Les voy a decir esto. Cuando desapareció el avión de Malasia, que seguramente tú ni te acuerdas, ¿cuántas personas había? Menos de 300. Fue un ruido fuerte el tema del avión que desapareció. En este momento dígame quién habla de eso. Van a ser pocos los que se van a ir, hermanos. Por eso esta insistencia en este mensaje que tienes que aguardar, que tú estés dentro de esos pocos. No van a ser millones y pronto el mundo los va a olvidar. Déjame decirte eso. Esos poquitos que van a desaparecer pronto dejará de ser noticia. Un mes será noticia. Después de eso nadie va a hablar de eso. ¿Tú crees que vas a buscar a Dios? No lo vas a hacer. Y peor, si aparece un personaje
haciendo milagros y maravillas, y la gente está detrás de los milagros. Imagínate que sale a tu hijo que tiene cáncer, tú vas a caer de rodillas para adorar a ese personaje que sanó a tu hijo. Porque dice que con gran poder que se le permitirá hacer con señales y prodigios mentirosos, pero no solo eso, dice, a fin de condenar a todos aquellos que no quisieron creer la gracia de Dios. Vean bien, ahí está. Se burlaron de la gracia. Ellos son los que van a calumniar. ¿Cuántos años estuve yendo a la iglesia? Nunca salí. Este es el gran poder de Dios. Mira, ¿tú crees que no va a caer de rodillas? ¿Te das cuenta que no es tan fácil como decir, me quedo ya? No. Este es el tiempo de gracia y este es el día de salvación. Ponte de pie esta mañana.